Quiero compartir con ustedes algunas ideas, algunos aportes de la evaluación formativa que en los últimos 10 años se han producido como ideas que nos permitan repensar el campo de la evaluación y en particular el campo de la evaluación formativa. La idea que les voy a proponer es compartir 10 sugerencias prácticas que un director puede pensar en su escuela, tanto para trabajar con sus maestros como del mismo modo los maestros trabajando con sus alumnos. La primera sugerencia que quiero compartir de la retroalimentación es cuándo, cómo y de qué modo decimos lo que decimos. Nosotros sabemos que la retroalimentación impacta en las personas, tanto en sus aspectos emocionales como en sus aspectos cognitivos, y no es lo mismo decirle algo a alguien de buena manera que decírselo de mala manera, no es lo mismo decirle algo a una maestra en un pasillo que sentarse con calma y poder compartir y comentarle lo que uno quiere decir. También el sentido de la oportunidad. A veces uno piensa, es mejor decirle al comienzo de la jornada, cuando sale de la escuela, un viernes antes de ir a su casa. Son todas ideas que nosotros deberíamos pensar cuando decidimos ofrecer retroalimentación a un docente o a un alumno. La segunda sugerencia tiene que ver con el clima en el cual uno piensa ofrecer retroalimentación y que si nosotros pensamos un espacio y un tiempo y un modo de vincularse y de comunicarse con los docentes y con los alumnos, tenemos que pensar que este clima sea de tranquilidad, un clima no punitivo, un clima en donde el error forme parte del proceso de aprendizaje. Si no, las retroalimentaciones que ofrecemos podríamos decir que caen en el vacío, no son consideradas, no se toman en cuenta. La tercera sugerencia tiene que ver con hacer explícitos los criterios, los estándares, las expectativas de logro, depende cómo sean definidos en cada jurisdicción, de tal manera que los docentes sepan qué se espera de ellos, los alumnos sepan qué se espera de ellos y estos criterios, estos modos de enunciar lo que se espera sean públicos y compartidos. La cuarta sugerencia está vinculada con la anterior porque tiene que ver otra vez con los criterios. Los especialistas dicen que sería bueno compartir los criterios con los docentes en el caso de su desempeño y en el caso de los alumnos con respecto a sus aprendizajes, porque la verdad es que cuando uno va construyendo los criterios va aprendiendo de aquello que está discutiendo, pensando, analizando. Por ejemplo, si les proponemos a los alumnos que aprendan qué es redactar o cómo se redacta un buen cuento, si nosotros discutimos con ellos primero qué es un buen cuento y qué no es un buen cuento, y lo hacemos con un ejercicio muy simple como traer muchos libros de cuentos y poner en una pila cuentos que creemos que son buenos y cuentos que creemos que son malos. Y preguntarle a los alumnos por qué están en la pila de buenos los cuentos buenos y por qué están en la pila de malos los cuentos malos. Y los alumnos empiezan a decir porque tiene imágenes, porque es corto, porque es largo. Y uno va registrando estas ideas y con eso va construyendo criterios. ¿Cuál es la intención de compartir, construir, de hacer públicos los criterios? Que no solamente los utilice el docente para evaluar, sino que sean los propios alumnos que los puedan utilizar para autoevaluarse y también para evaluarse entre pares. Esta misma idea piénsenla para evaluar a los docentes, para que los docentes se autoevalúen y se evalúen entre pares. La quinta sugerencia tiene que ver con qué oportunidades ofrecemos nosotros desde la conducción para que los mismos docentes y los mismos alumnos identifiquen sus problemas, sus fortalezas, sus debilidades, en lugar de señalarlos siempre desde afuera. Parte del ejercicio de retroalimentación a veces es parafrasear lo que un alumno dice o lo que un maestro dice. Inmediatamente el alumno dice, no, pero no es eso lo que yo quería decir, por ejemplo. Y entonces no hace falta que uno le diga nada acerca de su debilidad o de su fortaleza, sino es el mismo alumno o es el mismo docente quien lo reconoce. Esto
esta manera, digamos, de pensar la retroalimentación, otra vez, y aludiendo a la sugerencia anterior, permite que un alumno se autoevalúe, que un docente se autoevalúe y que el ejercicio de retroalimentación no sea siempre decirle lo que tiene que hacer, sino empoderar a los alumnos y a los docentes para que ellos mismos identifiquen cómo están yendo, cómo les está yendo en la escuela, cómo están ejerciendo su rol como docentes. La sexta sugerencia tiene que ver con la cantidad de información que uno puede ofrecer en una retroalimentación. Nosotros pensamos que deberíamos elegir, focalizar en algunos aspectos, porque nadie puede hacer algo con todo lo que uno le dice. Un ejemplo puede ser, si yo corrijo una producción de un alumno, no puedo señalarle 20 cosas en su producción, porque la pretensión de la retroalimentación sería que el alumno haga algo con lo que yo le estoy sugiriendo, proponiendo. Y si recibe 20, es muy difícil operar con esas 20 sugerencias o propuestas. Entonces, la idea es que nosotros como directivos o como maestros podemos registrar mucha cantidad de información, pero al momento de pensar en la retroalimentación debemos focalizar en aquellos aspectos que sean más relevantes para mi grado, para mi institución, porque tiene que ver con el proyecto que estamos encarando este año, porque tiene que ver con los procesos de mejora que queremos considerar, y entonces eso nos ayuda a priorizar, a jerarquizar, a elegir algunos de estos aspectos y trabajar con esa retroalimentación. La séptima sugerencia, bien puntual, tiene que ver con un modo de ofrecer retroalimentación es ofreciendo ejemplos, mostrando ejemplos, modelando cómo se hace algo. Nosotros tenemos siempre alguna historia de crítica a los modelos conductistas y entonces parece que mostrar o modelar no está bueno porque entonces el alumno o el docente no construye. Y la verdad que esto no es así. A veces es bueno mostrar un buen ejemplo, a veces es bueno modelar cómo se hace algo para después el alumno o el docente lo haga a su propio modo, a su propia manera. Pero esta idea de piensen cómo lo harían, por ejemplo, y no ofrecer ningún ejemplo, muchas veces deja en el camino a muchos alumnos o a los docentes sin saber exactamente cuál es la propuesta. Así que buenos ejemplos es una buena manera de retroalimentar. La octava sugerencia tiene que ver con pensar dos cuestiones muy importantes en la retroalimentación. La primera es valorar aspectos positivos. Todos los alumnos y todos los maestros hacen cosas bien. Entonces, el primer ejercicio que uno debería hacer cuando uno ofrece retroalimentación es identificar aquello que hacen bien, aquellas fortalezas, aquello que muestra lo que el maestro sabe, lo que el alumno sabe, y para poder, obviamente, después avanzar sobre otros aspectos. Pero esta valoración, uno diría, casi sería el comienzo de una buena retroalimentación. La segunda idea es que no siempre necesitamos decir cómo hay que hacer las cosas. Muchas veces una buena retroalimentación es una buena pregunta, que lo deje el otro pensando. Los dos aspectos, la de la pregunta y la de la valoración, van a impactar también, como dijimos antes, sobre el campo de la autoestima, no solo sobre los conocimientos o sobre los aspectos cognitivos de un estudiante o de un maestro, sino sobre su autoestima, y sabemos que quien se siente bien, se siente reconocido, tiene muchas más posibilidades de aprender más y mejor. La novena sugerencia tiene que ver con qué esperamos que el otro haga con lo que le ofrecemos como retroalimentación. Y algunos autores usan una analogía muy linda que es la analogía del paquete, ¿no? Y uno dice, ¿qué hace una persona cuando recibe un paquete? Puede hacer muchas cosas. Puede devolverlo al remitente, puede quedarse con el paquete y abrirlo, puede guardarlo para más adelante, puede tirarlo a la basura. Y nosotros no queremos que la retroalimentación ni vaya a la basura ni quede olvidado.
queremos que el alumno y el docente hagan algo con aquello que les proponemos, les preguntamos, les sugerimos. Entonces es muy importante no solamente ofrecer retroalimentación, sino que seamos muy claros en qué queremos que hagan nuestros alumnos o nuestros docentes con esa retroalimentación. Por ejemplo, volver a escribir el trabajo. Por ejemplo, pensar otra estrategia para la próxima clase. O sea, ser muy claros en el pedido. La última sugerencia es una bien específica y es un ejemplo de lo que en el campo de la retroalimentación llamamos protocolos, que son una especie de redes de conversaciones organizadas que tienen una estructura, que lo que permiten es en muy poquito tiempo ofrecer retroalimentación. Este es un ejemplo de muchos otros que hay y consiste en 3 preguntas. La primera es ¿a dónde voy? Y tiene que ver con entender lo que dijimos al principio, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Por qué estoy yendo para allá? No tener claro a dónde voy. La segunda es ¿cómo me está yendo? ¿Cómo estoy yendo? ¿Qué creo que está bien? ¿Creo que debería mejorar? ¿Qué recurso necesito? ¿Qué ayuda necesito? El tercer punto es ¿cómo sigo? Porque tenemos que pensar en el futuro, tenemos que pensar hasta aquí llegué, ¿qué más tengo por delante? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué otros aprendizajes? Si nosotros pensamos que este modo de ofrecer retroalimentación es un buen camino porque estamos formando o queremos formar estudiantes autónomos, queremos formar docentes que cada vez sean más profesionales, capaces de tomar buenas decisiones y seguir, como siempre, aprendiendo. En educación no tenemos techo, el cielo, uno podría decir que es casi el horizonte hacia donde deberíamos trabajar cotidianamente de manera conjunta, maestros, docentes, alumnos, padres y la sociedad en su conjunto.